poder realizar después el proyecto de capacitación. Por eso también yo les pedía que vayan pensando, antes de este lunes obviamente, que vayan pensando dónde podían hacer, si tenían algún inconveniente para conseguir, porque nosotros también los recibimos a ustedes en segundo año ya con un primer año donde generalmente en alguna materia fueron a alguna organización a hacer algún trabajo de otras materias, ¿no? Entonces, como que les queda por ahí esa relación o ese contacto como para que ustedes puedan volver a esa organización. En el caso de que eso no haya sido así, o si fue una vez y después ven difícil que vuelvan a ingresar a esa organización, bueno, tenían que conseguir otra. Sabemos, somos conscientes de esta situación en la que estamos, que no es que muchos por ahí les van a abrir las puertas, pero por eso estaba la posibilidad de hacerlo en forma virtual, que creo que por ahí es lo mejor, dada la situación, de no arriesgarse ustedes, ni estar yendo a lugares que por ahí puedan ser complicados. Y para eso ustedes también tenían que diseñar un instrumento de recolección de datos, ¿sí? Por eso también fue mi preocupación. Fíjense cómo es lo que yo les digo, que siempre vamos a ir aplicando esta teoría a la práctica de hoy ya, que yo les hice un cuestionario diagnóstico. En todos los temas nuevos que vamos a ir dando, yo les voy a hacer un cuestionario, una encuesta diagnóstica, porque nos sirve a nosotros como para situarnos a ver qué es lo que no están sabiendo, qué están sabiendo y qué les importa saber, por ejemplo, o qué les interesa saber. Y en base a eso también nosotros podemos darle más énfasis a lo que ustedes están necesitando hoy. Por eso es importante la participación de ustedes. Fíjense que lo que yo estoy haciendo con esta encuesta diagnóstica es una especie de relevamiento de detección de necesidades de ustedes, de capacitación de ustedes. Pero si yo no tengo esa información, entonces yo vengo y doy lo que a mí me parece que ustedes no saben y quizás ustedes ya lo saben. Como por ejemplo, de los 19 que me respondieron, fíjense cuántos son, y 19 nada más pudieron, se tomaron esos minutitos para responder. De esos 19, si yo miro, bueno, digo, no hay tanto problema, conocen lo que son las entrevistas, conocen lo que son las encuestas, cuestionarios, y muchos aplicaron ya algunos de esos instrumentos, como por ejemplo, 17 personas ya dijeron que en algún momento usaron las entrevistas, las encuestas, hicieron observación, y en lo que estuvieron un poco por ahí dispersos es en cuanto a los métodos de análisis de las entrevistas y en la forma de presentación de esos resultados. Son dos puntos que por ahí yo este va a ser el 8º año que estoy en capacitación, es un poco, como los tiempos no nos dan, es como que queda no hacemos mucho hincapié en esos puntos, pero que son sumamente necesarios porque es como que uno ahí le da el cierre a este proyecto de capacitación que viene diseñando. Entonces, cuando yo les pido esto, cuando hago una encuesta de diagnóstico, por favor respóndanla, porque de alguna manera eso nos beneficia a todos, nos beneficia a ustedes y a mí también me ayuda como para ver qué cosas a ustedes les está haciendo falta, qué cosas les interesaría saber. Y fíjense que en esta encuesta diagnóstica que yo hago también, que es lo que ustedes tendrían que hacer cuando hacen y diseñan el instrumento de detección de recolección de datos, es a ver cuáles son esas preguntas que a mí me van a dar esa información. Porque ahí está el secreto de poder obtener esa información. Si yo hago preguntas que no me van a direccionar a encontrar eso que estoy buscando, no voy a obtener una información y no voy a poder transformarlo en un conocimiento para que yo lo pueda utilizar para diseñar el proyecto de capacitación. Y eso es muy importante porque, bueno, de paso les comento que estamos realizando un ebook con Tomás ahí para tratar de poner todos estos conceptos más importantes para que ustedes los tengan como ya un poquito más elaborado, y vamos a traer de distintos autores, cosa que ustedes tengan como un compilado de todos estos textos
textos que le fuimos dando así por separado. Entonces ahí Tomás muy bien había aportado que cuando uno hace un proyecto de capacitación, está poniendo en juego o poniendo apuesta en recursos que son recursos de personas, como por ejemplo que es el capacitador, capacitadora, los capacitandos que van a tomar esa capacitación, recursos monetarios, que son muy importantes, recursos técnicos, ¿sí? Recursos físicos, porque ustedes tienen que ver dónde los van a hacer. O sea, digo, hay mucha responsabilidad en cuanto a cuando a uno le asignan, o en el caso de que uno trabaje dentro de una organización, o sea un consultor externo, o una consultora externa, ¿sí? Entonces, no se toma a la ligera esta cuestión de poder realmente diseñar un buen instrumento de recolección de datos para que yo obtenga la información que necesito y sepa para dónde tengo que ir. ¿Hasta ahí vamos? Profe, me Sí. gustaría aclararle una cosita nomás. Sí. Yo intenté entrar en la encuesta, pero como tengo acceso a internet únicamente por el teléfono y la verdad es que no me deja contestar la encuesta. Ah, bueno, Liana, dale, no hay problema. Bueno, es una lástima, pero sí, está bien, está bien. Pero igual yo creo que de los 140 a ver, ¿cuánto estamos ahora? 73, son 146 más o menos, digo, bueno, podría tener una cantidad un poco mayor, ¿sí? Y otra cosa que, ya que Liana trajo esto, lamentablemente por ahí hay gente que quiere participar y no puede por unas cuestiones que todos en algún momento los tenemos, que son problemas de conectividad, etcétera, los que pueden realmente que lo hagan, y no esperen a que sea algo obligatorio para hacerlo. Es decir, acá, la profesora no me va a obligar, no me va a calificar, entonces yo no lo hago. No estudien por el profesor, estudien por ustedes mismos. Traten de ser, de cumplir por ustedes mismos, ¿sí? Asimismo, hay mucha gente que todavía ingresó alguna vez al aula y nunca más ingresó. Ese tipo de cosas también, porque el apropiarse de la herramienta tecnológica, hoy ustedes están haciendo estos primeros pasos con un aula, mañana van a entrar a cualquier otra aula, porque ya ustedes, las capacitaciones generalmente, las formaciones las van a tener vía online, así que esto va a ser moneda corriente para ustedes. Y realmente esto es como una apropiación de decir, bueno, ¿dónde estaba? No encuentro, ahora está, y bueno, y después ya la lógica los va llevando a ustedes a manejar sin drama y encontrar los materiales y entender el lenguaje que se maneja, ¿sí? Así que más allá de que sea obligatorio o no obligatorio entrar al aula, ingresen al aula porque ahí está la información, ¿sí? Bien. Profe, perdón que buenas tardes, Eugenia, perdón, la interrumpo. Sí, sí. Me pude sumar hace un ratito a la clase y le quería consultar, no sé si al inicio de la clase indicaron fecha de entrega del trabajo práctico, si lo vamos a ir haciendo por partes, entiendo que sí, pero no lo puedo escuchar. Sí. No dije todavía, pero lo van a entregar el lunes que viene, ¿sí? Okay. Ya está preparado para que esté descubierto el aula. Yo no lo descubrí en el aula todavía para no encimar la información, pero ahora terminamos y esta tarde ya les descubro cuándo tienen que entregar, o incluso se lo voy adelantando aquí, ¿sí? Bien. Bueno, como les decía, nosotros hacemos esta primera, digamos, elegimos el instrumento de recolección de datos, o el instrumento, sí, de recolección de datos para obtener esa información que necesitamos y poder decidir qué tipo de necesidades. Esto que parece simple, no es tan simple. Es bastante complejo, tampoco una cosa difícil de hacerla, pero digo, hay que tener en cuenta varios aspectos. Ese instrumento tiene que ser fiable y tiene que tener coherencia, ¿sí? Por ahí algunos, no sé si alguno ya hizo investigación o pudo avanzar a hacer en un instrumento mucho más preciso,
pero eso también lo vamos a poner en el ebook, que, por ejemplo, hay encuestas de tipo Likert, donde generalmente muchos habemos hecho estas encuestas que tienen 5 puntos, donde dice, bueno, no está de acuerdo, está más o menos de acuerdo, no tiene opinión, o, por ejemplo, sí está de acuerdo. Si son 5 parámetros en los que uno tiene que ir respondiendo. Y esta escala tiene también sus limitaciones, pero se le puede aplicar una validación de instrumento. Esto les estoy contando, no es para que ustedes lo hagan, no se preocupen, porque nosotros si no le enseñamos no le vamos a pedir. Lo que les quiero comentar es que más allá de hacer un cuestionario, este cuestionario, para que tenga validez y realmente uno pueda decir, sí, lo que yo relevé es lo más fidedigno a lo que está sucediendo en la realidad, tiene que tener ciertos, o sea, uno le aplica determinados instrumentos para poder detectar si esas preguntas que yo hice realmente me van a llevar a obtener esa información. No es fácil hacer no es fácil hacer un cuestionario y las preguntas. Uno tiene que dominar a veces mucho el tema y a veces también la experiencia, ¿no? Hace decir, bueno, no voy a preguntar esto porque ya me pasó una vez tal cosa. O sea, en ese sentido por ahí no se preocupen porque todo se practica y uno va aprendiendo de la experiencia. Lo que quiero comentarles nada más es que no se hagan la idea de que un instrumento de recolección de datos para la detección de necesidades es armar un cuestionario nomás y voy y ya relevo y ya está, ¿sí? ¿Queda claro eso? Bien, entonces lo que se hace es una validación del instrumento. Esto por ahí cuando ustedes hagan más adelante o el año que viene, cuando tengan metodología de investigación, seguramente que ahí ya van a hablar sobre esto de la validación del instrumento. Es decir, si este instrumento que yo estoy por aplicar en el campo realmente me va a dar la información, ¿sí? Y que tenga consistencia interna también. Ese es otro punto que tiene que tener estos instrumentos. El otro punto es que una vez que yo relevo toda esa información, no sé si, como les estaba diciendo, pueden ser virtuales o no sé si alguien va a ser presencial. Eso me gustaría, por favor, y se los digo ya, no sé, por mensajería interna o alguien, Noelia, por ejemplo, ya colocó en el aula, en el foro, donde iba a ir. Si ustedes, no sé, a veces son bastante quisquillosos en ese sentido y no quieren poner a ver dónde yo voy a ir, escríbanme por mensajería interna, pero yo quiero tener de los 15 grupos, creo que, bueno, Noelia fue la única que tengo confirmación, y otra chica me preguntó si podía ser en una ONG, puede ser, pero hoy es lunes, para mañana necesito por favor tener de los 15 grupos para saber cómo van a avanzar en este diseño del instrumento, ¿sí? Mándenme las organizaciones a dónde van a ir. Bien, entonces, una vez que ustedes relevan esta detección de necesidades, lo van a tener que analizar. Ese es otro punto también en el que nosotros pasamos muy por arriba, porque no estamos enseñando cómo se analiza un cuestionario, cómo se analiza, por ejemplo, las entrevistas, ¿sí? Que son instrumentos, por ejemplo, una entrevista, el análisis del discurso, hay otros análisis temáticos, es decir, hay muchos que son ya propios de la investigación y nosotros no nos metemos en eso, ¿sí? Porque no hay tiempo para, digamos, tener tantas revisiones de este trabajo práctico, que más que nada es eso, ¿sí? Entonces, por ahí ustedes pueden analizar un cuestionario en función de qué es lo que más se repite, o hacer una matriz, ¿sí? Lo que sí sería interesante es que cuando ustedes vayan relevando, o sea, cuando ya tienen toda la información, porque a lo mejor en el momento no les va a parecer tan claro en las respuestas, pero sí cuando ustedes, por ejemplo, se sientan y analizan el resultado, pueden ir como poniendo grandes dimensiones. Es decir, por ejemplo, si van a una empresa
el tema es también, bueno, ¿a qué le van a dar acceso a ustedes? ¿Sí? Por ejemplo, si van a una empresa y van a ir a un área determinado, por ejemplo, en ese área, por ejemplo, pueden haber distintas dimensiones en el sentido de, por ejemplo, puede haber una atención al cliente, puede haber diferenciado vendedores de salón, por ejemplo, estoy hablando de un negocio, ¿no? Un comercio. Y así, pueden haber distintas áreas y dentro de eso pueden tomar como dimensiones. La gente que está atendiendo al público, por ejemplo, y dentro de eso poner las preguntas o poner las respuestas, cosa de que ustedes como que se van ordenando en toda esa respuesta que le dieron, ¿sí? Porque las personas también, por más allá de que uno haga una pregunta concreta, muchas veces se van por las ramas, entonces como que ustedes los van a tener que traer otra vez para que se cumpla el objetivo de recolectar esa información, ¿sí? No sé si ustedes si ya tuvieron experiencia en hacer alguna entrevista, les va a pasar, les pasó seguramente y les va a pasar esto. Y también, como les decía, les había escrito en el aula, traten de hacer preguntas que no sean muy técnicas, como que nos manejamos nosotros, en nuestro lenguaje, porque por ahí las personas también tienen un concepto erróneo de tal tema, por ejemplo, como por ejemplo, todo se soluciona con capacitación, o todo es capacitación y no hay una diferenciación porque no te lo van a decir, si no, esto es instrucción solamente, no, yo necesito entrenamiento, o sea, ese lenguaje no esperen, ni tampoco lo utilicen para cuando preguntan. Traten de hacer preguntas que ustedes consideren que les pueden comprender perfectamente cualquier persona. Más allá de si, por ejemplo, ustedes, no sé, justo van a hablar con un licenciado en relaciones laborales o en recursos humanos que por ahí sí está manejando el mismo lenguaje, bueno, no habrá problema. Y también, como les decía, traten siempre de entrevistar a los jefes, subjefes, supervisores, lo que sea, y también a por lo menos 1, 2, 3 empleados, ¿sí? Porque ahí van a tener las dos campanas, porque para siempre la visión del supervisor es de una manera y la visión de los empleados, digamos, los que están ahí al pie del cañón, puede ser otra, ¿sí? Entonces, Profesora, ¿sí? ¿Quién habla? Alejandra. Sí, Sí. sí. Disculpe que la interrumpa, pero bueno, ya Sí, que sí. tocó el tema, le pregunto. Yo le había preguntado si podía hacer una pyme, pero al Sí, final tomamos otra empresa nada más que es pública y privada, porque en la pyme no sí. teníamos suficiente información, como por ejemplo no teníamos la llegada de la visión, la misión, los valores. Entonces, bueno, fuimos a un plan B. Elegimos DGR, Rentas, la Dirección General de Rentas, Ajá. y se Sí. divide por varios departamentos y Ujú. cada departamento tiene su jefe, digamos. Nosotros tenemos Sí, conocidos en 2 áreas. Póngale, sí. si le preguntamos a empleados de las diferentes 2 áreas, ¿tiene que ser al jefe también de cada área, dice usted? Claro, pero te aconsejo hacerlo en uno solo, Ujú. por más que tengas llegada en dos. Traten de hacer, yo prefiero que hagan completo y que tengan tiempo para hacerlo bien tranquilos. No traten de abarcar tanto, ya después lo van a volver a hacer, lo van a hacer creo que en seminario de práctica lo van a hacer de nuevo, así que traten de no hacer muy grande y abarcativo, porque les digo, y ya los que hicieron también alguna entrevista, después sentarse y empezar a desenmarañar todas esas respuestas lleva mucho tiempo, ¿sí? Así que yo te sugiero hacerlo en un solo lado, porque después vamos a seguir trabajando con ese puesto, por ejemplo. Ustedes van a relevar un área, van a relevar un puesto de esa área, o puede ser que justo hay un solo puesto, ¿sí? Pero puede haber que en esa área hayan varios puestos. Bueno, ustedes elijan un puesto, ¿sí? No hagan de todos los puestos del área, porque se les va a hacer un matete, porque imagínense que cada puesto puede estar ocupado por varias personas. Entonces, con eso ya está, ¿sí? Y ahí ya ustedes tienen la diversidad y ya pueden trabajar, que lo que nosotros necesitamos un pequeño recortecito de esa realidad, ¿sí? ¿Está, Alejandra?
Sí, profe, totalmente, sí, sí, como usted dice, en esa área hay diferentes tareas, digamos, o sea, las personas realizan diferentes tareas, así que nada, eso. Sí, Después esto ya es algo más técnico que sí. estamos empezando a pensar el tema de, nosotros vamos a realizar una encuesta, no sé si con eso es suficiente o sí tiene que realizarse una entrevista. Esa es otra pregunta. No, no, para nada, para nada. Mirá, yo por eso les puse también esto como para que empecemos a hablar técnicamente, ¿no? Y les había subido un videito de una psicóloga, era que estaba muy bien explicado, porque a ver, esto no es privativo de recursos humanos, esto de cómo recolectar información, ¿eh? Esto lo hacen los investigadores de cualquier especialidad o disciplina. Entonces, encuesta hace la diferenciación que pueden ser, encuesta es un término general, ¿sí? Que dentro de encuestas o debajo de encuestas, digamos, se desprende lo que son las entrevistas y lo que son los cuestionarios, ¿sí? Entonces, ustedes lo que van a hacer son cuestionarios, ¿sí, Alejandra? Y las entrevistas pueden ser, como ustedes ya saben, en profundidad, estructurada, semiestructurada, con preguntas abiertas, con preguntas cerradas, pero la entrevista es para obtener una visión más cualitativa, porque uno ahí lo que obtiene es la información de la persona, es decir, cómo está sintiendo la persona, qué le está pasando a la persona, ¿sí? Y se puede explayar más. En cambio, el cuestionario uno puede hacer, sí, preguntas cerradas y preguntas abiertas. Entonces, bueno, trata de cubrir esos aspectos que uno quiere relevar. Entonces, ustedes lo que van a hacer es un cuestionario y nada más. Quédense con el cuestionario. Obviamente que se puede hacer cuestionario más entrevista. Entonces, bueno, tenés la parte cuantitativa con el cuestionario y la parte cualitativa con las entrevistas. Pero por ahora no se compliquen la vida con eso. Elijan un instrumento y eso lo van a analizar. Sí, profe, sí, era cuestionario, me había confundido. Vi el video y vi que la encuesta se divide en dos, entrevista y cuestionario. Sí, muy bueno el video. Exacto. Pero, Sí. No. No, decía nada más que, fíjense que hasta nosotros a veces en el lenguaje corriente decimos, bueno, hace una encuesta y ya sabemos que son preguntas, ¿no? Pero bueno, tratemos ahora que están estudiando de por lo menos ser así bastante exigente en cuanto al concepto que están utilizando nada más. Sí. Sí, totalmente. Lo que nos estaba, porque bueno, ya como decimos que vamos a hacer un cuestionario, estábamos pensando en las preguntas que vamos a realizar claramente. Nos Sí. está costando el tema de cómo preguntarle al jefe, o sea, cómo le preguntamos qué es lo que él cree que hay que capacitar, o sea, cómo le preguntamos si tiene pensado capacitar en algún software futuro. Sé que en esa empresa se están realizando, o en la pandemia se realizó un nuevo software para acreditar tales, los hisopados, por ejemplo, tuvieron que hacer todo un software nuevo para ese tipo de transferencia, póngale, pero porque estamos hablando del área contable. Pero eso ya pasó, eso ya se capacitó. Pero, No importa, o sea, puede no ser también importa. un área para estudiar, digamos, cómo lo hicieron. Y sí, cómo lo hicieron, o qué les pasó, pero más que nada, yo creo que ustedes no tienen que ir con ese tipo de preguntas así tan dirigidas, sino como abrirle para que hable la persona, es decir, ¿cuáles son los problemas que tienen diariamente en esta organización? ¿Cuáles son los problemas que usted querría solucionarlos? Y ahí te decís, no, porque bueno, lo que pasa es que bueno, esto por ejemplo, como me decía, aplicamos un nuevo software y resulta que tuvimos muchos problemas, o no sé, el hecho de que la gente, esto también es importante y algo y que puede que en algunos lugares quede, esto del teletrabajo, del home office. Entonces puede ser que te diga, bueno, sí, lo que pasa que como estamos trabajando en turnos, resulta que las personas que están en las casas se conectan a cualquier hora, no cumplen o bajó mucho el rendimiento. O sea, lo que ustedes tienen que preguntar es cuáles son los problemas que están teniendo las personas o él está teniendo en su organización y que le gustaría solucionar. ¿Sí? Entonces, ahí te va a tirar un montón de problemas quizás.
pero no todos, como decimos, son solucionables con capacitación, algunos tienen que ver con otra cosa. Bueno, eso después ustedes lo van a solucionar cuando analicen las entrevistas. Y sí, bueno, no hay tiempo, eso es lo que pasa, pero iba a decir si por ahí pueden volver a preguntar, pero no. Ya con lo que recolectaron, ahí traten de arreglarse, ¿sí? Y elaborar cuál sería la necesidad. Fíjense siempre que esa necesidad se enmarque dentro de lo que clasifica Blake en 3, ¿sí? ¿Está? Entonces, profe, sí, darle entonces al jefe la posibilidad de que él nos cuente cuáles son los problemas que está teniendo, cuáles son los problemas con el personal que él cree que, o que le gustaría solucionarlo. Fíjense también, siempre aprovechen, es lo que yo les digo siempre a ustedes en esto, es una herramienta en la que ustedes pueden trabajar el día de mañana. Incluso cuando sean analistas, ustedes pueden colaborar con los proyectos de capacitación, y fíjense todo el trabajo anterior que hay. Uno ve el proyecto, pero todo el trabajo que hay anterior y que es sumamente importante, porque de eso va a depender el éxito de la capacitación. Si yo realmente di en el blanco, pero no por una cuestión de azar, sino porque realmente mi cuestionario fue validado, mi cuestionario me relevó la información que yo necesitaba, y hago y diseño una capacitación que realmente va a servir, y va a servir para que solucione algo que, bueno, tiene que funcionar mejor, o lo que tienen que aprender las personas. Entonces, y ese documento que ustedes ahora lo van a terminar de diseñar en unas semanas más, lo pueden llevar de nuevo a ese lugar y presentarlo. De alguna manera eso puede quedar ahí con sus datos, su correo electrónico, si quieren pueden dejar su teléfono, y quién sabe, el día de mañana puedan llamarlos y preguntarles sobre eso, o tener un dato más de ustedes. Eso es como para ir haciendo presencia ya desde ahora, porque en todas las materias van a ir a hacer investigaciones. Eso ya métanse en la cabeza. En todas las materias les van a pedir que vaya a alguna organización, que hagan algún relevamiento, entrevista, cuestionarios, y ustedes tienen que ir perfeccionándose cada vez más hasta llegar para la tesis, cuando ya ahí ya van a dominar todo, ¿no? ¿Está? Bien. Y después viene de la parte de análisis, como les decía, bueno, hagan una matriz de datos, fíjense cómo lo pueden resolver, si tienen dudas, escriban en el foro. Chicos, una sola persona me consultó algo en el foro, y eso no puede ser. Yo no creo que ustedes no tengan dudas. Escriban en el foro, vayan sacándose a tiempo las dudas, las consultas. No esperen al lunes siguiente cuando si está la profesora justo dando las clases. Sáquense ya las dudas, cosa de que puedan ir trabajando, ¿sí? Acostúmbrense a trabajar en la nube, acostúmbrense a trabajar en el aula. El aula no es un repositorio de material nada más. Ahí nos estamos encontrando todo el tiempo, y eso es algo que a veces ni en la presencialidad se da. Ni en la presencialidad, lo que les digo. Es decir, todo este approach, este contacto que ustedes tienen no se da cuando damos clases presenciales, porque nos vemos ese día del trabajo, y después a lo mejor algún que otro contacto por correo, y medio que nada, porque el aula no se utiliza como medio de comunicación constante con los alumnos, ¿sí? Bien, entonces, ustedes diseñan el instrumento, lo aplican, como les digo, traten de aplicarle tanto al jefe como al 1, 2, 3 empleados, como para tener las dos campanas. Van a analizar y después van a presentar el informe, ¿sí? Ese informe puede tener distintos formatos, ¿sí? Pero hay formatos que, por ejemplo, bueno, tienen el nombre de ustedes. O sea, quiero que esa presentación sea formal, como si ustedes no están presentando a la profesora nada más, sino como si estuvieran presentando a la organización. Es decir, en realidad es informando, ¿no es cierto?, de cómo, cuáles son esas necesidades, cuáles son los que se detectaron, y a dónde, a cuántas personas involucra. Les recomiendo que lean el texto, que es un capítulo de Pine, que yo les subí, ¿sí? Pine Abraham.
que es el cómo hacer un proyecto de capacitación, creo que se llama, lo estuve viendo hace poquito. Está subido ahí en el aula. Léanlo porque si bien es del 98 y por ahí es bastante, se ve que le gustaba mucho la ingeniería, pero si bien es de recursos humanos, tiene algunos conceptos que son muy interesantes, ¿sí? De cómo presentar la información, fíjense también de situar la demanda, la demanda, es decir, la demanda es cuando alguien te dice, tengo un problema y quiero una capacitación. A veces te van a decir, quiero una capacitación sobre tal, entonces ahí vos tenés que decir, bueno, primero hago el relevamiento y veo, y resulta que a lo mejor no es por ahí la cosa y no es esa capacitación la que se necesita, ¿sí? Y hay algo muy importante de Blake, que por ejemplo, cuando habla de la necesidad por discrepancia, que no hace falta, no es suficiente con que vos con el cuestionario digas, bueno, esta necesidad es la que se puede solucionar por capacitación y se pueden hacer mejor las cosas, porque dice ahí, no sé si alguien lo leyó a Blake, que son 5 hojitas, que la verdad que está muy bueno, muy claro. Y estos libros son generalmente como manuales, porque hablan de la propia experiencia, no es un material muy teórico, sino hablan de la propia experiencia. Y bueno, ahí no es suficiente con que uno vea, sino que sienta que la persona que está haciendo lo está haciendo mal. ¿Por qué? Porque es necesario que esa persona quiera aprender, quiera hacer mejor, quiera tener un mejor desarrollo profesional, y a lo mejor no tiene todavía los conocimientos, o porque ya sea porque se cambió la forma en que se venía haciendo, etcétera. Hay muchos motivos, pero esa persona tiene que darse cuenta que tiene que cambiar, ¿sí? O sea, tiene que aprender, tiene que estar dispuesta a aprender. El jefe también tiene que darse cuenta y estar de acuerdo a que eso tiene que cambiarse, porque muchas veces el jefe no lo ve, no sabe o cree que esa persona nomás es la que no sirve, digamos, dentro de la organización. Después la misma organización tiene que estar dispuesta a que esa capacitación se lleve a cabo, con lo que tiene que ser, obviamente, pagar lo que cueste o el presupuesto de esa organización, de ese proyecto de capacitación, ¿sí? Y el capacitador que esté, por supuesto, capacitadora, pueda solucionar ese problema y pueda dar esa capacitación, ¿no? O sea, hay 4 aspectos que son muy importantes que tienen como que estar en sintonía para que se solucione esa problemática. Realmente es muy apasionante todo esto porque es como ir a buscar a ver dónde está el problema, pero después están todos los otros recursos que hay que aplicarlos para que uno pueda realmente llegar al proyecto de capacitación con algo que realmente sirva, ¿sí? Y no sea un gastadero de dinero o de tiempo y que a nadie le importa, o que realmente esa capacitación esté capacitando en un tema que a veces no hace falta, digamos, ¿no? O que también discriminar quiénes van a tomar esa capacitación. No es que todos van a tener que tomar porque se hace, sino porque esa capacitación a lo mejor son puntuales, ¿no? Son algunas personas. Bueno, ¿cómo designo yo quiénes van a, o quiénes tienen que asistir a esa capacitación? Bien, entonces como hablamos, antes de irme, porque quiero volver un poquito con los instrumentos de recolección de datos, ahí ustedes diferencien lo que son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son estos, como hablábamos recién, de los cuestionarios, las entrevistas, la observación, porque de primera mano yo soy la que está recabando esa información. Y fuentes secundarias serían aquellas, por ejemplo, encuestas de clima laboral, encuestas de satisfacción del empleado, etcétera, todo cuestiones que estén documentadas. Esas serían las fuentes secundarias, que ustedes, si tienen acceso, estaría bueno a uno de ellos, por ejemplo, ¿sí? Eso también les va a dar soporte después a lo que ustedes están indagando. Bien, entonces hablamos de si tienen preguntas, hablen nada más, ¿eh? Si les van surgiendo a medida que ustedes dicen, bueno, esto me está pasando en el grupo, esta discusión la teníamos, por favor, hablen.
Profe, Sí. buenas tardes. Hola, Laura. Sí, perfecto. Nosotros el año pasado dimos algo que lo volvimos a dar hoy con la profe en la parte teórica, que es que en las empresas donde por ahí las cosas no andan muy bien, es porque no tienen definido lo básico, por ejemplo, la misión, la visión, los valores. Entonces es como que sin eso es como lo básico para poder hacer todo lo demás. ¿Qué pasa si en la organización que estamos por trabajar no tienen definido eso? Nosotros lo podemos inferir a partir de esta encuesta o cuestionario y trabajar sobre eso, o si no tienen definido eso, es como que ya no podríamos tomar en cuenta esa empresa. No, perfecto, muy bien tu pregunta. Sí, es cierto, muchos nos van a tener, y ahí me trajiste a cuento otra vez esto de que yo les pedí, por favor, no se olviden, si van a una organización, traten de colocar la URL de su sitio web, si tienen presencia en las redes sociales también, colóquenlo con el nombre y este dato. En el caso de que vayan a una pyme, y la verdad que sería como más trabajo para ustedes, pero pueden hacerlo perfectamente, pero me gustaría, porque ya tienen los elementos, esto de empleo y selección, pueden preguntarle brevemente, por supuesto, dígame, ¿cuál es la misión de esta empresa? ¿Cuál es la visión de esta empresa? 2 líneas, con que ustedes puedan sacar eso, ya está. Y después, con respecto al descriptivo del puesto, hagan este esfuercito y pregúntenle a esta persona. Si ustedes, por ejemplo, van a un área, o ni siquiera a veces hay un área, pero hay puestos, ¿no? Bueno, fulano de tal, yo le voy a hacer la entrevista a la de recursos humanos o a su jefe, subjefe, y a lo mejor 2 o 3 personas más, que están trabajando ahí. O sea, a ver, si no está el descriptivo de puesto, ustedes háganle, qué sé yo, 5 preguntas, vayan preparados ya, y hagan 5 preguntas. Por ejemplo, ¿qué hace esta persona? ¿Qué hace esta persona? ¿O qué debería saber? O sea, son como dos cosas que van paralelos, ¿no? Uno, ¿qué es lo que hace y qué es lo que debería hacer? ¿Sí? Vayamos así por competencias. Conocimientos, ¿qué es lo que debería saber esta persona? Y esta persona que está acá, ¿sabe lo que debería saber en este puesto? Esa es una pregunta. La otra, por ejemplo, es, ¿cuáles son las competencias que tiene que tener esta persona? Dígame 3, no le pidas tanto, dígame 3. Trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje, que sea detallista, si es un vendedor que tenga orientación al logro, ese tipo de cosas. O sea, vayan como ustedes ya preparados como para hacerle las preguntas. Entonces, ustedes sacan conocimientos, qué competencias tiene que tener, y también la responsabilidad y de quién depende. Entonces, ahí ustedes ya medio que le están armando el organigrama de, a ver, de quién depende esta persona, ¿sí? Entonces, de ahí, más el problema que la persona o el supervisor le está diciendo que está teniendo en ese lugar, ustedes ahí pueden decir, ah, bueno, sí, pero el supervisor está mirando otro canal, porque la persona que tiene acá está haciendo esto, pero él le está pidiendo otra cosa, ¿sí? Entonces ahí ya hay como, quizás esto no se va, esa parte no se va a lograr con capacitación, porque eso es más una cuestión organizacional, ¿estamos de acuerdo? Pero de ahí pueden ir surgiendo algunos indicios de por dónde pueden ir ustedes para ver qué se puede solucionar ahí con una capacitación. ¿Me explicó, Laura? Sí, profe, muchísimas gracias. Sí. Sí, Eugenia. Profe, una consulta con respecto a esto que usted mencionaba. Suponiendo que nosotros tengamos algún supervisor de un área y queremos hacer la entrevista de ese supervisor y además algún empleado operativo de la misma área que dependa de este. Deberíamos encarar las preguntas en sí de manera diferente, digamos, no tienen que ser las mismas preguntas, sino que totalmente distintas en función a la posición de cada uno. Exacto. Bien. Exacto. Sí, porque obviamente que las tareas que está haciendo el operativo o no va a ser el mismo que hace el de mandos medios, ¿sí? Entonces, ahí van viendo ustedes cómo pueden ir armando esas preguntas. Por eso es muy importante que ustedes vayan
con los conocimientos, ¿sí? Entonces ustedes ahí lo pueden ir manejando y tienen más margen de maniobra como para ir redireccionando esas preguntas, ¿no? Pero, sí, por supuesto que esto no se hace, chicos, en una sola entrevista y uno va y ya está, ojalá fuera así, ¿no? Son conversaciones que uno tiene primero con el cliente, en el caso de que sea una consultora externa, o si estás adentro y, bueno, sos de recursos humanos, haces capacitación también, por ejemplo, o te encargas de conseguir a un capacitador. Son varias entrevistas que uno tiene, varios cruces, ¿no? Y después va armando, no es algo que se hace un día para el otro como le estamos pidiendo nosotros ahora, ¿se entiende? Entonces, por eso, por ahí no se vuelvan, no se sientan frustrados en ese sentido, porque esto en la realidad es un poco más largo todo, ¿sí? Y en este caso nosotros podríamos utilizar, por ejemplo, dos técnicas diferentes, no sé, para el supervisor una entrevista quizás, y para el empleado operativo algún formulario con preguntas abiertas y preguntas cerradas. Perfecto. Que podamos combinar. Perfecto, también. Perfecto. Sí, por supuesto que sí. Y también acá hay otra cosa, se va a hacer lo que se puede, digamos, ¿no? Por ejemplo, el tema es que obtengan esa respuesta, no hagan algo tan largo, algo tan complicado, porque por ahí, viste, te van a patear y no vas a tener la respuesta. La idea es que ustedes vayan, o ese día que les digan, bueno, sí, te atiendo, por favor, saquen ya toda la respuesta que tengan de ahí, ¿sí? Y lo mismo, si van a mandar un cuestionario vía mail, bueno, mandan vía mail y al otro día un recordatorio, o sea, van a ser hinchas, pero no importa porque a veces, viste, bueno, están con otra cosa y se les resulta complicado responder. Entonces, siempre esa respuesta también tiene que ser lo más concreta. Fíjense que ustedes no me respondieron a la encuesta diagnóstica, ¿te imaginas a alguien que... Ah, bueno, genial. Actualmente yo fui una de las 19. Grande. Bueno, fíjate vos cómo operan ustedes, y cómo nos gustaría que hagan los demás, que nos respondan. Entonces, te imaginas que está con el día a día, con apagando incendios y con y con lo otro, bueno, que respondan esa pregunta tiene que ser algo que realmente, no sé si, no tanto un sí o un no, pero, viste, algo bien concreto. Profe, una última consulta que nosotros tenemos como un poco de duda en nuestro grupo, básicamente porque estamos evaluando la posibilidad de diferentes empresas del sector privado y usted sabrá que son muy especiales con el tema de la confidencialidad de los datos, es difícil que acepten, por ahí nos estamos manejando con conocidos que tenemos en estas empresas para ver la posibilidad de llegar. Suponiendo que nosotros tengamos un conocido, podamos conseguir las entrevistas, pero quizás no llegamos al área de recursos humanos y hay ciertos datos que por ahí son sensibles, no todas las empresas en la web lo tienen, como por ejemplo, no sé, el organigrama, la visión, la misión. En ese caso, ¿es válido igual o tenemos que tratar de apuntar a una empresa donde podamos tener esta información sí o sí? No, igual vale. Va a valer lo que ustedes puedan conseguir. Bien. ¿Sí? Bien, Eugenia, misión y visión no son confidenciales, ¿eh? Claro, pero por ahí, si el empleado lo desconoce, nos está pasando que por ahí llegar al área que nos pueda brindar esta información de manera concreta de la organización es como más difícil porque básicamente plantean el hecho de la confidencialidad de la información. Por eso le digo, hay algunas que en páginas web por ahí las están directamente ingresadas a la página y lo podés encontrar, o de hecho figura hasta el organigrama, pero en las empresas un poco más chicas no está esa información, y quizás si el contacto que tenemos no está en recursos humanos y lo desconoce, que no sabemos porque todavía no hicimos la entrevista, quizás nos pueda brindar la información, suponiendo que no nos puedan brindar esa información, de todos modos sería válido, digamos. Sí, por supuesto. Fíjate que, por ejemplo, también otro problema que yo creo que es bastante común, y por ahí no hice ninguna investigación y me puedo llevar una sorpresa, pero digo, el tema de la inducción, es decir, realmente cuántas empresas hacen inducción a sus empleados, por ejemplo, y eso a veces hace que el empleado tarde más en meterse en la cultura de la organización,
digo, hay muchas áreas ustedes que ya conocen por lo que dieron en primer año, que son áreas en las que pueden haber problemas. Entonces, bueno, como vos decís, muchas veces no te van a dar la posta, bueno, a ver, estamos teniendo problemas acá con esto porque quizás, bueno, viste, no te quieren decir. Hay muchas empresas donde todavía hoy, si no está el que sabe responderte esa pregunta y esa consulta, nadie te puede responder, por ejemplo. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Ahí no hay una gestión del conocimiento. Es decir, vos no podés ir a una empresa y porque no está Juan, yo tengo que volver otro día, por ejemplo, ¿no? Claro. Eso no es un buen servicio de atención al cliente. Bueno, pero así funcionan muchas empresas. Pero ahí ya tendríamos una necesidad, seguramente. Y sí, viste, pero hay muchas. Entonces, bueno, por supuesto, ustedes siempre con respeto, y si ven que no les están queriendo, bueno, no insistan, o sea, vayan por otro lado. Siempre la amabilidad y el buen trato es principal. Y bueno, si les quieren contar, les van a contar, y si no, les contarán a lo mejor otro problema más superficial, y bueno, listo. El tema es que ustedes tengan material como para después diseñar el proyecto de capacitación, ¿sí? Perfecto, profe, muchas gracias. Bien, y bueno, entonces llegamos hasta acá. Entonces, diseñar el instrumento, bueno, obviamente tener la organización, por favor pactar las citas lo antes posible ya, porque todo esto estamos según en nuestro cronograma, ¿no? A medida que vayamos viendo cómo van surgiendo las cosas, y si a alguno se le complica, por ahí, bueno, no sé, veremos de ampliar el plazo, pero la idea es que vayamos acorde a los plazos que tenemos en el cronograma, así podemos tener todos los temas que están pactados. Entonces, la empresa, la fecha en la que van a enviar el cuestionario, y bueno, ojo, ahí síganle a esa persona para que les envíe de nuevo con las respuestas. Después analícenlo, y la redacción del informe. Si quieren, pueden anexar las preguntas que les hicieron, ¿sí? O sea, el cuestionario, o si no, la guía de preguntas en el caso que hayan hecho una entrevista. Anéxenlo al informe, y ahí en ese informe ustedes van a tener que decir con qué necesidades de capacitación van a trabajar. Porque puede pasar que haya distintos tipos de necesidades de capacitación. Puede ser que haya 1, 2, 3, ¿sí? En ese caso, muchas veces la decisión es, bueno, a ver, no, solucioname este problema principal, que puede ser que el cliente te lo diga, o el gerente te lo diga, que diga, bueno, esto quiero que soluciones primero. Y hay como un rango, ¿sí? Que también no lo van a hacer ustedes acá, pero hay como un rango de, bueno, a ver, cuáles son las necesidades más imperiosas, cuáles no son tan por lo menos importantes que se resuelvan ahora. Y recuerden siempre que uno soluciona un problema y aparece otro, que puede ser que ese problema esté oculto, porque se está viendo el principal problema. Entonces, esto es cierto, los problemas nunca terminan, chicos. Los problemas nunca terminan. Es decir, vamos solucionando uno, van apareciendo otro, pero no es que sean nuevos a lo mejor, sino que ahora los estoy viendo porque estaban ocultos detrás de otro problema más grande. ¿Se comprende? Bien, y esto lo van a tener que entregar el lunes que viene, creo que es hasta las... no recuerdo, no les voy a decir ahora, pero ya lo tengo ahí en el aula. Y en entrega de tareas, no tiene nota este trabajo de detección de necesidades, sí va a llevar nota el proyecto de capacitación, ¿sí? Es necesario que todos los grupos envíen, los 15 grupos envíen este informe de detección de necesidades, porque es lo que me va a orientar a mí para decirles, bueno, este proyecto que ustedes están haciendo, ayudarlos a diseñar, y después, bueno, obviamente va a tener la nota que corresponde, ¿sí? Así que, por más que esto no lleve nota, no minimicen la cuestión de, bueno, no, me relajo, le mando cuando quiero, hago lo que quiero, ¿sí? ¿Está claro? Profe, sí. Profe, una consulta. Sí, Lorena. Nosotros vamos a trabajar con el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Queríamos saber si la misión y la visión tiene que ser del ministerio o del área que vamos a estudiar. Porque nosotros... no, del ministerio, del ministerio. Nos basamos en el área de dirección de personal. Bueno, fíjate si ellos tienen, no creo que tengan, o sea,
tienen Claro, porque funciones estuvimos buscando en internet y no conseguimos, la verdad, por eso le consulto. del Estuvimos área buscando y no del que vos sí, de decís, esa, o del sí, ministerio. No, capaz del que no ministerio, tengan así. No, el ministerio tiene que tener, Lorena. del Ministerio de Finanzas. Sí. ¿Así se llama, Ministerio de Finanzas? Espérate, veo. Ministerio de Hacienda y Finanzas. ¿Vos decís que no tiene página en la página del gobierno, no está? Sí, pero no nos sale la misión y la visión de ese no nos sale. No está cargado. Bueno, no tiene No. problema, pero vamos a buscarlo, a ver si lo vemos por otro lado. No, del ministerio nomás, y en todo caso, ustedes cuando van al área en la que van a investigar o intervenir, ahí pregúntenle cuál sería la función de esta área dentro del ministerio, por ejemplo. Y bueno, ellos, no sé, te dirán aportar tal cosa, o sea, ellos obviamente que tienen una función dentro de la organización del ministerio, y eso sería una especie de misión, ¿sí? Esto también es importante que ustedes tengan y que una vez que se pasa el tiempo a uno se le mezcla la visión, la misión, pero no es lo mismo, ¿eh? Misión, visión, propósitos u objetivos son tres cosas distintas, ¿sí? Que para cada empresa obviamente tiene su importancia. ¿Está? Bueno, Profe, sí, gracias, profe. Sí. profe, no quiero meter la pata, pero creo que Ministerio de Hacienda y Finanzas, o sea, es la misma parte de GR, digamos, diferentes pisos nomás. O sea, creo que corresponde todo a lo mismo. La verdad tendría que preguntar en todo caso, porque mi mamá cuando habla dice, en el segundo piso está Ministerio de Hacienda, pero es todo el mismo edificio. Por Sí, eso. puede ser, Alejandra, que estén en el mismo edificio, pero sean dependencias distintas, ¿viste? Claro, No, capaz del Ministerio del Estado y Rentas tiene su parte, que también es del Estado y también es su parte privada, de la digamos. ciudad, decimos, de la capital. Ah, bueno, sí, no importa, o sea, traten de completar todo, si no pueden, bueno, no pierdan tiempo en eso. Bueno, son 10 cada grupo también, ¿eh? Tienen bastante mano de obra ahí para trabajar, así que pónganlos a trabajar a todos los integrantes del grupo. ¿Quién más? Bueno, creo que eso es lo que yo les quería comentar. Todo lo que yo les suba al aula es para que ustedes tranquilamente lo vayan viendo. Generalmente trato de extraerle lo que necesiten para no distraerlos ni darles un texto que tengan más cosas que leer, que por ahí no es lo que estamos necesitando ahora. Así que, bueno, trato siempre encuentro algo y los recorto para que ustedes tengan esa información. Y, bueno, pedían también, bueno, cómo hacer las entrevistas online, por ejemplo, que, bueno, eso lo van a hacer, no sé, si se dedican a capacitación o a selección. Ya las entrevistas hoy a través de plataformas de videollamadas o videoconferencias, como quieran llamarlo, son ya rutinas, ¿sí? Entonces, eso también hay muchas formas de, bueno, cómo presentar, cómo grabar, pedían por ahí, y bueno, hay muchas plataformas para grabar, eso va, todo el tiempo se va ayornando, aparecen unas, desaparecen otras, pero generalmente hay muchas, pero siempre tienen la limitación del tiempo, las gratuitas, ¿eh? Entonces a veces te dan 15 minutos, 40 minutos, no te dan más, algunas te graban el audio, otras no, o sea, eso lo van a tener que ir chequeando ustedes y buscando, a ver, poniendo en Google, qué sé yo, plataformas para videoconferencias que me permitan grabar, y después algunas te permiten grabar, pero después no te permiten descargar el archivo. Por eso hay que indagar bastante y buscar, siempre hay tutoriales, siempre hay gente que, sobre todo los de marketing, que utilizan mucho estas herramientas, son los que más publican. Así que, bueno, eso es cuestión de que ustedes lo vayan buscando, ¿sí? Pero bueno, no sé cómo es la mayoría, porque ya les digo, no me han contado nada, todo parece top secret, qué es lo que van a hacer. Así que bueno, en esta semana, si quieren ir subiendo, ya digo, colóquenlo en el foro o colóquenlo, manden por mensajería interna, pero por favor, infórmenme a dónde van a ir, así yo ya voy haciendo mi planilla con los grupos y sé a dónde van a ir para que sea más rápido después la corrección, ¿sí?
Y el proyecto de capacitación seguimos con el cronograma. Si ustedes miran el cronograma, vamos a ver que esa devolución va a tener nota y va a ser sincrónica también, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Ok, profe. Perfecto, ¿Alguien tiene Profe, alguna duda? Sí, Victoria. disculpe. No, Noelia. Noelia. Quería saber la presentación del informe. ¿Eso tiene algún formato, de alguna manera, o es como respondiendo a lo que fuimos haciendo, digamos, el paso a paso? Mira, yo les voy a subir les voy a subir un formato, ya les digo, eso seguramente va a ser cambiante, por ahí a lo mejor en cada organización te dicen, bueno, nosotros hacemos así, pero sí, básicamente tiene que ser como algo formal, ¿sí? De poder decir, bueno, presentar la empresa, ahí eso hay que poner la misión, visión, si lo pudieron recabar a esa información, ¿Qué aplicaron? ¿Qué instrumentos aplicaron? ¿A quiénes? ¿A cuántas personas? ¿Qué puestos? ¿Quiénes? No es que yo quiera saber el nombre. Obviamente, y esto creo que todos lo sabemos, cuando hacemos una entrevista o un cuestionario, nunca ponemos el nombre real de la persona, ¿no? Siempre ponemos un nombre ficticio. Si le dice a María Pérez, no voy a poner María Pérez de tal lugar, por ejemplo, sino para que yo pueda identificarla. Sino ponemos otro nombre ¿sí? Después, bueno, ustedes pueden colocar, relevamos, de acuerdo a los resultados o al análisis del cuestionario o de la entrevista, de lo que hayan aplicado, relevamos para a lo mejor 5 necesidades de capacitación. Y ustedes dicen, bueno, pero nosotros vamos a trabajar con esta, porque, bueno, o les dijeron que era lo más importante, o ustedes consideran lo más importante. Y creo que ahí estaría. Igualmente, como les digo, el formato, sí me gustaría que sea algo formal, pero ya les digo, cómo va y cómo se estructura va a depender por ahí de dónde están. Y si son consultoras externas, ustedes van a definir cómo quieren presentar ustedes los informes al cliente, ¿sí? Como les digo, hay unas normas ISO 10015 que son para capacitaciones. Se los voy a poner en el foro para que chusmeen un poquito a ver de qué se trata. Creo que nunca trabajamos con normas ISO en la carrera, yo por lo menos nunca, cuando cursé no las vi nunca, pero las normas ISO, por ejemplo, Noelia, ahí te van a decir, bueno, el formato y cómo se presenta, se estructura de tal y tal manera. Viste que las normas ISO te dicen cómo se hace todo el proceso, ¿no? Entonces, por ahí puede ser que ahí esté el formato de cómo presentarlo. Es la norma ISO 10015. Bueno, creo que hasta ahí estamos, no sé qué más. Bueno, y les decía también que a mí me gustaría que les quede, que esto no es tan sencillo ni tan simple, y que hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, desde el instrumento hay que validar el instrumento, tiene que tener confiabilidad y consistencia interna, es decir, si lo que yo estoy relevando y estas preguntas que estoy haciendo realmente me va a permitir relevar esta información. Eso se hace cuando, por ejemplo, a veces en las tesis, antes de aplicar ese cuestionario, esa entrevista, se valida, es decir, por ahí le aplicamos y hay una fórmula y todo, o sea, no es tan sencillo, ¿sí? Y después lo mismo en el análisis, ¿no? Hay muchas metodologías de análisis que, bueno, por ahí uno toma 1 o 2 y con eso se maneja, ¿no? Pero digo, eso es para que tenga un rigor científico lo que yo estoy diciendo, no es lo que a mí me parece nomás. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Yo les recomiendo, lean bien Blake, los 2 textitos de Blake. Me gustó mucho Pine también, pero ya les digo, es bastante viejito, tiene algunos conceptos que son muy importantes, y por ahí se va mucho en un formulario, en un formato que no sé si se usa todavía o eso fue para una empresa muy grande, ¿sí? Y después el texto nuevo, ese que le subí de Dolan, que me gustó mucho también, que es el capítulo 7,
ese está muy lindo también y aparte se puede leer mejor, que es una bendición. Y el capítulo de Chavenato también, que es un poco más de lo mismo de Dolan, ¿sí? Pero que por ahí, leyendo distintos autores, a veces como que uno puede comprender mejor toda esta temática. Y bueno, esto es lo que nos va a permitir a nosotros después aplicar el proyecto de capacitación, que también tiene su complejidad, ¿no? Creo que el lunes que viene Estela les estaría también, no sé si les va a proponer una clase sincrónica para el tema del proyecto. Ahí vamos a tener una clase sincrónica también para, así práctica, para ver, bueno, qué cuestiones tengo que tener en cuenta al hacer el proyecto, que son varias partes. Esta detección de necesidad dentro de todo es más sencillo porque es como una sola acción que tengo que ir a hacer, que es o la entrevista o el cuestionario, después analizarlo y presentar. El proyecto ya tiene más partes, tiene como 10 u 11 partes, y bueno, tiene su complejidad. Y eso lo vamos a ver el lunes que viene, ¿sí? Y el otro lunes recién ahí vamos a hacer la evolución del proyecto ya de capacitación, ¿sí? Y después creo que ya, no sé si vienen un libro más, que vamos a ver qué actividades damos, y el parcial, creo, ¿no? ¿Sí? Ezequiel, ¿estás hablando? Profe, yo le quería hacer Sí. una consulta que muy paralela a todo esto que venimos hablando, pero justo que usted había tocado el tema del aula virtual, no sé si a mí nomás me pasa, en realidad lo comenté con mis compañeros de grupo y a un par también le pasa, pero no sé si es a todos, si hay la posibilidad de que se contraiga la exhibición o que se lo ponga tipo en un cuadrito como el resto de los tópicos que usted nos va exhibiendo a la lista de nombres que tienen todos los grupos. Porque, por ejemplo, cuando uno entra al aula para un mejor manejo, un manejo más cómodo, entra a los cuadritos y si por ahí se le sale o algo, volvés al principio y si estás en un celular tenés que hacer muchos kilómetros de pantalla hasta llegar de vuelta a donde estaba. Así que si hay posibilidad de que se contraiga en un cuadrito y podamos manejarnos más cómodo con el aula, mejor. Ay, Ezequiel, vos querés todo también, mira, bueno, sí, no hay problema. Detecté una Está bien. necesidad ahí, profe. No hay problema. Ah, mirá vos, qué vivo, ¿eh? Sí, yo tengo que solucionar. No, sí, está bien, no hay problema. No, la verdad que yo no entro en el celular, por eso no me di cuenta, pero bueno, perfecto, no hay problema. Sí, lo voy a ver si lo pongo aparte, capaz que lo ponga en un drive, entonces, bueno, si quieren ir consultando quiénes son. Bueno, ahora ya saben quiénes son sus compañeros, compañeras, así que sí, está bien, no hay problema, lo saco. Por favor, profe, muchas gracias. Dale. Bueno, no sé cómo vamos bien con el cursado, necesitan algo, a ver, cuéntenme y nos vamos. ¿Vamos bien hasta ahora? Profe, Sí. eso último que mencionó de la validación y lo del rigor científico y demás, ¿eso está en los links también que nos mandó en las páginas para ver cómo hacemos? Mira, no los subí todavía porque dudé mucho si los iba a complicar la vida, porque en realidad no le vamos a pedir eso ahora, como les decía, porque si no necesitamos más tiempo de ir trabajando este instrumento, pero les puedo compartir si quieren, así ustedes lo tienen, lo van leyendo, pero no es para que lo apliquen ahora, Julieta. Pensé que era para ahora. Bueno, no, porque no los voy a poder seguir y no los voy a embarcar en algo que es complejo, para nada, digamos, ¿no? Pero sí, esto, por ejemplo, les van a pedir más adelante, no sé si ya en el año que viene en metodología de la investigación, pero sí para la tesis, por ejemplo, cuando uno hace un cuestionario, nos piden, bueno, hacemos pruebas y vemos cómo se hace, pero eso ya, viste, es más, vas a tener que hablarlo con alguien que hace estadística o algo así, para que te enseñe específicamente, que por eso digo, metodología capaz que sí, o en el taller de tesis, por ahí, por eso no se apuren, pero lo que yo sí les quería comentar es que, porque a ver qué pasa, con el área de recursos humanos, y esto está cambiando mucho con el advenimiento de lo que se llama People Analytics, ¿no? Es decir, analizar los datos de las personas, porque
recursos humanos siempre se manejó con mucha subjetividad, y a veces esa subjetividad con la experiencia, digamos, estaba avalado, es decir, no es que estaba equivocado, pero muchas veces, y esto pasa con algo que es muy interesante, pero ya nos vamos a ir por las ramas, de que, bueno, a ver, recursos humanos es muy subjetivo, sí, porque le parece que esto se solucionaría con capacitación, tal cual. Le parece que se solucionaría con capacitación, pero no podemos dar datos, no podemos dar números, y tenemos que empezar a medir, ¿sí? Tenemos que empezar a medir para poder, por ejemplo, presentar un proyecto de capacitación y que te den el presupuesto. Eso vamos a ver ahora cuando hagan el proyecto de capacitación, está una instancia más que es presupuesto. Entonces yo cuando voy, consultora externa o dentro del área de la empresa como parte de recursos humanos, y voy y presento, digo, bueno, che, tenemos que hacer una capacitación porque esta gente no está sabiendo hacer, y te van a decir, bueno, y sí, pero ¿y cuánto cuesta? Pero no es lo que cuánto cuesta, sino fíjate que si esta persona hoy te está haciendo mal la tarea, te está significando una pérdida de tantos pesos, tantos miles de pesos, tantos millones de pesos. La capacitación a lo mejor te sale miles de pesos, pero la productividad va a mejorar en tantos millones de pesos. Eso es presentar un proyecto de capacitación con un fundamento, ¿sí? Entonces, por eso es que yo hoy ya les quería decir esto. Esto no es yo voy, relevo, porque hay mucho de la subjetividad de cada uno. Si yo no puedo ser objetivo con instrumentos matemáticos o estadísticos, voy a estar poniendo mucho de mi impronta, mucho de lo que a mí me parece, y dentro de lo que a mí me parece están todos mis sesgos, mis prejuicios, mis preconceptos, y eso no es serio, digamos, ¿no? Entonces, eso nada más, Julieta, con eso les quería contar que existen estos. Yo les puedo subir y ustedes ténganlo ahí, guárdenlo, sepan que existe nada más, sé que en algún momento lo van a ocupar más adelante, pero por ahí no es en esta materia donde nos vamos a detener en esto, ¿sí? Bueno, gracias, profe. Dale. Bueno, chicos, chicas, si no hay otra cosa más que ustedes quieran, que necesiten, bueno, vayan poniéndolo en el foro. Profe, una Sí. consulta. Así como existe el diccionario de preguntas por competencias, ¿existirá alguna bibliografía que nos dé preguntas guía como para poder sostenernos en eso, para crear el cuestionario o el elemento que vayamos a aplicar? La verdad que preguntas... Mira, yo ahora les puedo subir que me gustó también. Fíjense, les voy a subir ahora un libro que encontré de una, creo que no sé si es de Ecuador o algo así, pero que está bueno, y saqué algunas cosas de ahí para hacer el ebook. Les voy a subir el link y ustedes chusmeen ahí y van a ver que esa persona, bueno, son varios autores, hicieron, van desde la detección de necesidad, y ahí habla de la validación y de la confiabilidad también del instrumento, y después muestra cómo hicieron el cuestionario, ¿sí? Y ahí ponen distintas dimensiones, y debajo de cada dimensión, por ejemplo, como les decía, qué sé yo, atención al público, y tiene 4 o 5 preguntas, ¿sí? Entonces vayan viendo ustedes cómo se va cotejando. Si encuentro algo más, se lo subo, seguramente que hay, para que ustedes vean cómo pueden ir haciendo las preguntas. Yo les digo, es todo un arte esto no les va a salir bien la primera vez, capaz, porque uno cuando indaga tiene que ser muy, a veces muy agudo para darse cuenta qué preguntas tiene que hacer, cómo tiene que hacer, y también estar dominando el tema, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una aproximación que ustedes están haciendo. Les voy a subir ese link, y si encuentro alguna otra cosa, les voy a ir compartiendo ahí en el mismo foro, para que ustedes vayan viendo y tengan idea de, bueno, a ver qué preguntas hago, ¿sí?
Sobre todo yo creo que como les decía, esto se hace en varias aproximaciones. Uno va y habla con el gerente, o el supervisor, lo que sea, y después recién va con el instrumento. Acá es como ustedes de lleno van a ir con el instrumento y obviamente muchas cosas se le van a escapar. Pero por ahí, ¿cómo es? A medida que les va diciendo cuál es el problema, como que ustedes van haciendo las preguntas. Por eso yo les di una guía de preguntas, y ustedes, a medida que por ahí van haciendo esa guía de preguntas, van surgiendo otras, y ustedes ahí van agregando preguntas, ¿sí? Por eso es importante que, bueno, no sé, acá, como no va a ser presencial, bueno, son las preguntas que van a hacer, y bueno, como les digo, se les van a escapar algunas, pero la idea es que podamos ir cerrando y viendo cómo se hace, como un modelo, y después, bueno, si tienen la oportunidad de volver a hacer, estaría bueno que lo hagan, ¿sí? A ver, ¿quién es? ¿Qué dice? ¿Está Laura? Sí, profe, muchas gracias. ¿Me puedo comunicar por usted? Bueno, dale, Aymara, por mensajería interna, escribime ahí. Bueno, chicos, nos vemos entonces, y cualquier duda los vamos viendo en el foro, ¿Está? Muchas gracias, profe. Dale. Gracias, profe. Bueno, chao, chao. Hasta luego. Chao, profe. Gracias, profe, hasta luego. Chao, chao.